apreciados alumnos, distinguidos profesores de la licenciatura en enfermería, autoridades de la UAM Xochimilco y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería, Liderazgo y Empoderamiento en la Enfermería de hoy. Debido a la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 en México, la UAM, a través de la licenciatura en enfermería, decidió reinventarse y celebrar el tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería en modalidad online. Recordemos que como profesionales de enfermería, convertimos las dificultades en oportunidades y creemos que estamos frente a la oportunidad de vivir un congreso diferente, aprovechando todas las ventajas que nos brindan la tecnología y el mundo digital para disfrutar de un encuentro académico dentro de la comunidad de nuestros hogares y acortar la distancia gracias a las tecnologías de última generación. Este congreso se abordará bajo perspectivas magistrales en las que se incluyen temáticas sobre las tendencias que permitirán generar un impacto en la comunidad de enfermería a nivel mundial y que en un futuro puede ser aplicado en sus diversos campos de actuación. Por otra parte, es muy importante señalar que la licenciatura en enfermería dentro de la UAM Xochimilco cumple 45 años de su creación, por lo cual el evento servirá de marco académico para celebrar su aniversario. La dinámica de participación en preguntas, comentarios y felicitaciones de parte de ustedes hacia nuestros ponentes se realizará a través del chat, haciéndolos llegar de mi parte y permitiendo que el ponente conteste todas las preguntas que se le realicen. Una vez adentrado al contenido de nuestro congreso y de la forma en que abordaremos diversos temas de estos 2 días, les damos la más cordial bienvenida y esperamos aprendan mucho. Para dar inicio con nuestro programa, contamos con una de las grandes líderes de la enfermería en México, que nos dará una conferencia magistral sobre empoderamiento de enfermería. Tenemos el gusto de presentar a la maestra Claudia Leija Hernández. Ella es directora de la Secretaría de Salud, de Enfermería de la Secretaría de Salud. Y bueno, si me permiten, voy a proyectar su currículum para poderla presentar como ella se lo merece. Bueno, pues presento a la maestra Claudia Leija Hernández. Ella nos va a hablar sobre el tema empoderamiento de enfermería. La maestra Claudia Leija cuenta con la licenciatura en enfermería y obstetricia, es maestra en administración de organizaciones, además tiene el diplomado, está diplomada en epidemiología y hospitalaria, investigación y planeación estratégica. Cuenta con diferentes experiencias laborales, entre ellas ha sido consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, integrante del comité editorial de la Revista Mexicana de Enfermería y Cardiología del IMSS, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología y de la Asociación Mexicana de Terapia de Infusión, integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasis, integrante del Consejo Consultivo de Colegios Mexicanos de Licenciatura en Enfermería y del Comité de Gestión por Competencias de la Geriatría, y muchas otras tantas experiencias que ella tiene. Actualmente, su cargo es directora de enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud. Para nosotros es un honor tener a la maestra Claudia Leija Hernández y en este momento le cedo los micrófonos y agradecemos su participación. Maestra Claudia. Muchísimas gracias, maestro Fernando Rivera. Permítanme expresar mi gratitud por la invitación a este evento. Maestro Juan Gabriel Rivas, coordinador de la licenciatura de enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana, muchísimas gracias por la invitación y además permítanme expresar mi reconocimiento a todos ustedes por este esfuerzo, por esta capacidad, como bien lo dijo, de readaptación en estos momentos de pandemia y no por ningún motivo omitir o cancelar o posponer este evento. Muchísimas felicidades, nuestro reconocimiento para realizar en esta modalidad el tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería con temas tan importantes como el liderazgo y empoderamiento de la enfermería de hoy, que además esta pandemia ha venido precisamente a mostrar esa capacidad de liderazgo y de empoderamiento que ha tenido la enfermería en México, en los sistemas de salud y también en el mundo. También quiero reconocer y agradecer los 45 años de formación de recursos humanos, ¿no? Es importantísimo, sabemos que además de ser una gran labor, es un arte la formación de recursos humanos y esta contribución de 45 años de incorporar recursos humanos de enfermería al sistema de salud, al ámbito público, a los diversos sectores, no es tarea nada fácil
y mi reconocimiento, muchas felicidades y enhorabuena. Seguramente este evento enmarcado con esa conmemoración, sin duda va a ser un éxito. Entremos en materia y me han pedido compartir con ustedes el tema de empoderamiento de enfermería. Sí, doctora, así se ve. Muchas gracias. Perfecto, entonces hablemos de este tema de empoderamiento de enfermería, pero no quise iniciar sin esta imagen. Esta imagen, ven en el fondo, es el edificio emblemático de la Secretaría de Salud, que está ubicado en Lieja, en el centro de la ciudad, y donde se encuentran despachando el secretario de Salud, subsecretarías. Pero lo que quiero resaltar, además de ser este edificio emblemático de la Rectoría de la Secretaría de Salud, de donde se emiten las políticas en salud a nivel nacional, es que se encuentra una explanada de enfermeras ilustres, donde precisamente esto es ejemplo del reconocimiento al liderazgo y empoderamiento de enfermeras y enfermeros en nuestro país, ¿no? Hay 4 bustos de enfermeras ilustres, seguramente se irán sumando más y vamos a ver, lo que quisiera es que se grabaran esta imagen porque después de la plática me gustaría precisar algunas de las cualidades de las enfermeras con quienes 2 de ellas en particular tuve el honor y el gusto de compartir con ellas, y me refiero a la maestra Graciela Arroyo de Cordero y María Suárez Vázquez, pero también tenemos a María Guadalupe Cerizola Salcido, que fue el primer busto, después la maestra Graciela Arroyo, después María Suárez, y finalmente hace poco tiempo se adhirió este busto de María Elena Maza Brito, y que vamos a comentar algunas cosas al final. Me gustaría después de la plática, pero me gustaría que se queden con esta imagen y este reconocimiento y precisamente la importancia del liderazgo y empoderamiento de enfermería. Compartir con ustedes, permítanme tomar unos minutos antes de entrar específicamente en materia, pero sí quisiera resaltar la importancia de la Secretaría de Salud como rectoría, porque es importante, vamos a ver que una de las características para promover el empoderamiento de los profesionales de la salud, y en este caso de los profesionales de enfermería, es contar con organizaciones precisamente que favorezcan, ¿no? Que acerquen los recursos, que acerquen la información, aspectos que vamos a ver a lo largo de la presentación que son fundamentales para el liderazgo y el empoderamiento. Entonces, importante saber que la Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo. Sabemos que en nuestro país 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal, y en este caso la Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo, que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Aquí creo que es tarea pendiente y lo hemos platicado en diversos foros, no quiero que este sea la excepción, de la importancia de retomar no solo el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, sino sobre todo a los estudiantes, a quienes nos están escuchando, quienes se están formando y que en breve se van a incorporar a los sistemas de salud. Necesitamos transitar de un sistema de salud donde el diagnóstico y el tratamiento han sido prioritariamente los campos de acción. Tenemos que transitar hacia la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y la disciplina de enfermería, precisamente, alumnos, ustedes lo van a vivir o lo están viviendo, que la única disciplina que realmente logra adquirir estas habilidades, estos conocimientos y además esa actitud de interacción con las personas es la enfermería. Entonces, ese potencial de intercambiar con las personas, de poder influir, ¿no? De poder influir en las personas, ¿sí? Es que es la única disciplina que tiene características importantísimas para interactuar con la sociedad, con las personas y efectivamente lograr estos mecanismos de promoción de la salud, sobre todo favoreciendo el autocuidado y prevenir las enfermedades. Entonces, alumnos, importante que esto lo sepan, es necesario saber que tenemos que transitar de este esquema
de diagnóstico y tratamiento únicamente a prevención y promoción de la salud. La misión de esta Secretaría de Salud es establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección de la salud, y la visión de este Sistema Nacional de Salud Universal busca que sea equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, ¿no? Y con particular enfoque a los grupos de población que viven en condición de vulnerabilidad. Esto ha sido un reto en el sistema de salud. Sabemos que derivado de la conformación de nuestro sistema, que está fragmentado, digámoslo así, se han hecho esfuerzos importantes porque la Secretaría de Salud precisamente vaya estableciendo las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Salud buscan ir por un mismo lado. Sin embargo, todavía se necesita transitar para lograr que esto sea equitativo, que sea un sistema de atención integral. Y esto quiere decir que no solo es la atención del aspecto de la enfermedad. Cuando se refiere a integrales, también el aspecto de los determinantes sociales en salud. Es decir, que no solo la Secretaría de Salud, sino todos los sistemas se integren. Me refiero incluso al aspecto económico, que se invierte en salud, ¿no? Por cierto, aprovecho para expresar que con agrado que la propuesta de este presupuesto que se presentó este año en la Cámara lleva un incremento importantísimo para salud, importantísimo. Yo creo que como pocas veces. Esperemos que esto no haya modificaciones y realmente podamos ver una actividad real, ¿no?, para fortalecer el sistema, porque el financiamiento, así como está propuesto, ustedes saben que el Ejecutivo en este mes entrega el presupuesto al Legislativo, a las cámaras. Entonces, la propuesta que va realizada en estos momentos lleva un incremento importantísimo. Y esto buscaría que efectivamente se esté buscando que la atención sea integral. Reitero, no solo la atención médica, no solo el diagnóstico y tratamiento oportuno, sino además también abordarlo desde los diversos componentes, ¿no? Es decir, que también se tiene que abordar el tema de la violencia, se tiene que abordar el tema, otro determinante social como es la pobreza, otro determinante social como es la mercadotecnia de todos estos productos que no ayudan ni favorecen la salud. A eso se refiere con un Sistema Nacional de Salud Universal que se aborde desde diversas perspectivas, ¿sí? Sustentable, obviamente, ¿no?, efectivo y de calidad. Yo creo que el aspecto de calidad, hay muchos esfuerzos por mejorar la calidad de la atención. Sin embargo, sabemos que muchas veces el tema son la falta de recursos, tanto de recursos materiales, físicos, pero también los recursos humanos. Y bueno, obviamente es importante favorecer a los grupos de población que viven en condición de vulnerabilidad, sobre todo por las complicaciones geográficas para tener acceso a los servicios de salud, por las condiciones de pobreza, por las condiciones de violencia. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para fortalecer esa rectoría en la autoridad sanitaria y además esa intersectorialidad, es decir, buscar comunicarse con todos los sectores para consolidar esta protección y promoción de la salud, así como servicios plurales y articulados basados en la atención primaria de salud, que seguramente han escuchado muchos de ustedes. El eje primordial de la política en salud en este sexenio, en este gobierno, es atención primaria de salud, donde precisamente se busca conjuntar y fortalecer los 3 niveles de atención, donde también se busca un trabajo intersectorial, donde se busca un trabajo interdisciplinario, o sea, no solo por aquí los médicos, no solo por aquí las enfermeras, no solo por aquí los nutriólogos, sino que esto sea un conjunto. Y otro aspecto importante de esta atención primaria de salud es que se involucre a las personas en el cuidado de su salud, ¿no? Que también se rompa ese paradigma de el médico, la enfermera le da solo instrucciones y la persona solo las ejecuta. No, necesita estar informado, necesita estar involucrado el paciente, la persona, para que también sea responsable y mejore el cuidado de su salud.
La estructura de la Secretaría de Salud, solo compartirles que pocos países, en un reporte recientemente publicado de la Organización Mundial de la Salud respecto al estado de la enfermería en el mundo, se hizo un análisis y México es de los pocos países que cuenta con una estructura de dirección de enfermería en la Secretaría de Salud. Esta estructura está dentro de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que a su vez en esta reestructuración reciente que tuvo la Secretaría de Salud corresponde a la unidad de análisis económico directamente del Secretario de Salud. Y esto, bueno, compartir con ustedes que esta dirección de enfermería es una estructura de la Secretaría de Salud y que vamos a comentar un poco de su organización y programas, ¿no? De las principales funciones que tiene esta dirección de enfermería es coordinar la Comisión Permanente de Enfermería, que ahorita voy a comentar, pero la dirección de enfermería de esta estructura en la Secretaría de Salud tiene estos integrantes, este equipo de salud que directamente está en las oficinas de la Secretaría, una servidora, el subdirector de evaluación de los servicios de enfermería, jefe de departamento, y 7 coordinadores normativos que se encargan de coordinar, de desarrollar y desplegar las estrategias a nivel nacional, ¿no? Desde diversos componentes. ¿Cuál es la misión de esta dirección de enfermería? Es importante para ver la necesidad de fortalecer este liderazgo, no solo en la dirección de enfermería, sino que este liderazgo y este empoderamiento necesarios que está dando la Secretaría de Salud de Enfermería tenga frutos. Pues es contribuir a lograr esta cobertura universal, este acceso efectivo a servicios de salud de calidad y seguridad y a propiciar la formación y capacitación de recursos humanos de enfermería. O sea, si se dan cuenta, son 3 componentes importantes. Es contribuir a que los servicios de salud sean de calidad, obviamente a partir del trabajo, de la estandarización del cuidado de enfermería. Esa es como la primera misión que quiero resaltar. Lo segundo, a propiciar que esta formación sea orientada y de calidad. Tengo que decir que nuestro alcance es con relación a determinar y a emitir nuestra opinión respecto a la apertura de planes y programa de estudios. Es emitir una opinión. Sí es importante aquí enfatizar que quien finalmente hace este proceso de registro de validación es la Secretaría de Educación Pública, pero nuestra contribución está en este sentido. Y el tercer elemento es respecto a la capacitación. Pero, bueno, pues estamos hablando que estos 3 aspectos tenemos que buscar cómo influir en el mayor número de enfermeras y enfermeros del país, ¿no? Cuando estamos hablando que somos más de 327,000 enfermeras y enfermeros. Esto se logra con trabajo conjunto y vamos a ver que a través de la Dirección de Enfermería es como buscamos contribuir con estos 3 aspectos. Entonces, nuestra visión es precisamente garantizar que los profesionales de enfermería contribuyan al fortalecimiento de este sistema nacional de salud. Y les decía, una de las principales actividades de esta dirección de enfermería es coordinar la Comisión Permanente de Enfermería. ¿Y qué es esta Comisión Permanente de Enfermería? Se integra el presidente, esta es una comisión integrada oficialmente desde el 2007, antes funcionaba como Comisión Interinstitucional de Enfermería, sin embargo, cuando se hace la conformación oficial, se denomina Comisión Permanente de Enfermería, está integrada por el Secretario de Salud del presidente, la vicepresidencia en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, una servidora como, además de directora, coordinadora general, y el subdirector de evaluación, además de subdirector, secretario técnico de esta comisión. Pero aquí lo más importante son los integrantes también, ¿no? Para hacer un trabajo intersectorial de la enfermería, para hacer un trabajo conjunto y establecer una política que oriente a nivel nacional. Y participan las líderes de estas instituciones que ven, como SEDENA, CEMAR, IMSS, ISSSTE, PEMEX, DIF. Y también participan como invitados permanentes representantes de instituciones educativas. Ven ustedes ahí, obviamente está el coordinador de la licenciatura de enfermería, en este caso el maestro Rivas, de la UAM, la directora de la INEO, ESEO, los presidentes de federaciones, de colegios, de asociaciones, es decir, busca una integración de la enfermería a nivel nacional, sobre todo también un trabajo importante de vinculación intersectorial, porque ya les comentaba
que derivado de la fragmentación de nuestro sistema, muchas veces es difícil esa comunicación y esa interacción. Sin embargo, esta comisión permanente lo que busca es ese trabajo conjunto a nivel nacional. Es así como esta dirección y esta comisión se han dado a la tarea de trabajar sobre la estandarización en los procesos de cuidado de enfermería. Todas las publicaciones están dispuestas en la página de la Comisión Permanente de Enfermería. También se busca fortalecer el aspecto de formación de recursos humanos y les decía el aspecto de capacitación, y solo por mencionar un dato, ahora en tiempos de pandemia, donde la capacitación ante una situación emergente como lo fue la enfermedad de COVID, ¿no? Pues la capacitación ha sido fundamental. Se ofertaron 6 cursos en línea desde una plataforma, que es la única manera de poder llegar a muchas personas en un solo momento y a nivel nacional, y compartirles que en esta plataforma se ofertaron 6 cursos para la pandemia específicos, uno de ellos de salud mental para el personal de salud, otro importantísimo, el equipo de protección personal, el uso eficiente del equipo de protección personal, y otras ofertas educativas ahora en tiempos de pandemia, y compartir con ustedes que tenemos ya el alcance a más de 320,000 personas con esta capacitación solo en estos meses, ¿no? Entonces, importante cubrir todos estos aspectos. Enfatizar que esta comisión permanente, que no solo somos el equipo de la Dirección de Enfermería, sino todos los líderes de las instituciones que ven ustedes en pantalla, hemos logrado contribuir a un plan de respuesta ante la pandemia COVID, cada uno desde el ámbito de su atribución y de su competencia, pero quiero resaltar ese trabajo de integración para establecer este plan de respuesta en cuanto a un programa nacional de capacitación, en cuanto a establecer políticas para cuidar al personal de salud en primera línea, también para dar respuesta ante el uso de equipo de protección personal, en cuanto a respuesta a las agresiones al personal de salud, y también la participación importante de estudiantes y los pasantes de enfermería en estos momentos. Es así como aquí quiero cerrar esta parte de cómo el sistema de salud, ¿no?, busca promover este empoderamiento de enfermería, y desde la Comisión Permanente también se hacen esfuerzos para esto. Una vez que me han permitido expresarles y compartir a ustedes esta estructura, visibilidad de la enfermería dentro del sistema de salud, pues entraremos en materia del tema empoderamiento de enfermería, sobre todo analizando qué es el empoderamiento. Todas las diapositivas a partir de aquí quiero comentar que vienen de 2 artículos muy interesantes. Uno sobre, el primero de cadena, es sobre la propuesta de cómo fortalecer o cómo llevar a cabo el proceso de empoderamiento, ¿no? El empoderamiento no es un bien que se vaya y se adquiera a algún lado, no, es un proceso que ahorita vamos a ver de qué depende ese proceso de empoderamiento. Y este artículo hace una propuesta de algunos elementos precisamente para que el proceso se vaya dando. Pero vamos a iniciar con preguntarnos, ¿qué es? Para hablar del empoderamiento de enfermería es necesario primero hacer este análisis conceptual, ¿no? Y el empoderamiento es la acción o efecto de empoderar o hacer fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Y aquí entonces seguramente nos empezamos a preguntar, ¿no? Enfermería, ¿qué tan empoderado está? Yo creo que ha sido un proceso de muchos años, primero con un proceso de profesionalización importante, con un proceso de reconocer cuál es el quehacer de la enfermería, definiendo que la esencia de enfermería es el cuidado de las personas, definiendo nuestro método, nuestro proceso enfermero, ¿no? Y definiendo que somos capaces de hacer las cosas como vemos abajo, ¿no? Empoderamiento se define como la capacidad de hacer las cosas e incluye la capacidad de movilizar recursos y brindar apoyo.
Entonces, pregúntense, jóvenes, estudiantes, efectivamente, ¿qué pasa con el empoderamiento de enfermería? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Sobre todo haciendo este análisis, y les comparto solo algunos aspectos: la profesionalización, el definir claramente nuestro quehacer, el definir nuestro proceso enfermero, y obviamente el trabajo que se hace en las instituciones de salud, donde efectivamente se ha demostrado la capacidad de hacer las cosas, de incrementar la autonomía. Sin embargo, también sabemos que nos quedan cosas por hacer, cosas por trabajar. No en todos los sectores vemos ese empoderamiento. Todavía tenemos que transitar mucho por el esquema de profesionalización. Todavía tenemos que transitar por aumentar. Sabemos que todavía no tenemos nuestra capacidad al máximo de actuación en el sistema de salud. Entonces, seguimos en ese proceso de empoderamiento de la disciplina. Sin embargo, hay que tener claro qué hemos recorrido, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, en la práctica, un líder debe de tener un sentido de empoderamiento y para empoderar a otros. Esto es una realidad y ustedes lo definieron muy bien en el título de este congreso: liderazgo y empoderamiento. Efectivamente, son dos aspectos que van de la mano, porque obviamente al tener este liderazgo, al desarrollar este liderazgo, al tener estas características de liderazgo, obviamente también el líder logra o favorece el empoderamiento de los demás compañeros. Sin embargo, también quiero destacar que las y los enfermeros que están con las personas, con los pacientes, ¿no? Es importante desarrollar esta capacidad de liderazgo para influir en la salud de las personas. Y esto, a su vez, teniendo esta capacidad de influir en la salud de las personas, eso está definiendo que la enfermera y el enfermero tienen un empoderamiento importante. ¿Por qué? Porque están empoderando a otros. Y en este caso, empoderar a las personas en su salud es una tarea importantísima que tenemos que seguir desarrollando. Preguntarnos, ¿no? ¿El empoderamiento es benéfico para las instituciones? Claro, claro. Las enfermeras empoderadas fomentan mejores resultados de salud para los pacientes, eso sin duda, y eso está demostrado. Abajo están los artículos de donde están referenciados los estudios que se han hecho. Las enfermeras que se perciben a sí mismas como empoderadas tienen más probabilidades de utilizar prácticas laborales más efectivas, sin duda también, y dan resultados positivos. Esto vamos a ver ejemplos de cómo enfermeras con esta práctica laboral efectiva. Pongo aquí el ejemplo de enfermeras y enfermeros en las clínicas dando consultoría, o en las clínicas de heridas, en las clínicas de catéteres, o en la enfermería obstétrica, ¿no? En las comunidades, donde este empoderamiento, este liderazgo que han tenido, ha tenido resultados positivos en los pacientes, de disminución de días de hospitalización, disminución de complicaciones, de mejorar su calidad de vida. Entonces, esto es sin duda, estas enfermeras que se perciben empoderadas. Las enfermeras que están capacitadas a menudo se sienten comprometidas con su trabajo, y esto también va de la mano. Vamos a ver en un momento más cómo el conocimiento es importantísimo para influir en ese empoderamiento. Y el empoderamiento es un predictor de comportamientos laborales positivos que conducen a un entorno laboral positivo. Es una realidad. Sabemos que si las personas se sienten empoderadas, esto mejora el entorno laboral, hay una mayor satisfacción del trabajo. Hay 4 dimensiones del empoderamiento, según Reagan, que describió en 2011. Y para que un individuo se sienta empoderado es necesario estas 4 dimensiones. Primero, importantísimo, aquí sobre todo estudiantes, lo enfatizo porque están en un proceso de formación, y de tener muy claro y de darle el valor del objetivo, ¿sí? De este objetivo de ser enfermeras y enfermeros, y de dedicarse toda su vida a esto. Entonces, vean cómo ya ustedes en este momento tienen que ir analizando esta dimensión del empoderamiento cuando ya concluyan su carrera.
porque la primera dimensión es el significado, el valor de un objetivo, el propósito de trabajo en relación con sus propios ideales y estándares de la persona. Es decir, muchas veces les han hecho la pregunta o nos han hecho la pregunta, ¿por qué estudiaste enfermería? ¿No? Y de las respuestas más comunes que tenemos es, yo quiero ayudar al otro, ayudar a los demás. Es decir, ya hay un propósito y hay un objetivo muy claro con nuestros propios ideales. ¿Por qué? Tal vez por influencia, porque cuando fui pequeña vi cómo cuidaban a mi mamá, a mi abuelito, porque me gusta cuidar a las personas, porque me siento bien. Y eso va relacionado, esta dimensión del empoderamiento va relacionado con los propios ideales y con los estándares de la persona. Por eso es muy importante definir si realmente quiero dedicarme a esta disciplina, a la enfermería, porque es mucho, el aspecto es primero, es tener claro mi ideal, si estos son mis propios ideales, si quiero ayudar, si quiero cuidar, si quiero promover, si quiero facilitar, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y bueno, también hemos escuchado que realmente si no se tienen esos ideales para la disciplina de enfermería es muy difícil la práctica, ¿no? Y créanme que en la experiencia de una servidora de más de 20 años, lamentablemente he visto que muchas veces no se tiene esa dimensión y no se logra un empoderamiento cuando realmente no estuvimos convencidos de querer estudiar esta disciplina. La segunda dimensión del empoderamiento, ¿no? Es la competencia, es la creencia de la persona en su capacidad para realizar las actividades con habilidad. Y bueno, esto no se preocupen, solo ocúpense, jóvenes estudiantes, están en una gran universidad, entonces seguramente los docentes, preocupados y ocupados en que ustedes tengan las competencias para, ¿a qué se refiere las competencias? A tener el conocimiento, a tener la habilidad, a tener la destreza para desarrollarse en el campo profesional de la enfermería. Entonces vean, estos dos, llevamos dos, el significado que depende mucho de nosotros mismos, la competencia que depende obviamente de una formación de calidad, la autodeterminación, esto es la tercera dimensión del empoderamiento, la sensación que tiene una persona de poder elegir al iniciar y regular acciones, ¿no? Y aquí jóvenes, estudiantes se van a enfrentar a que cuando se incorporan, ustedes salen de la carrera con toda la energía, con todo ese significado y sus ideales de dedicarse a la enfermería y con el conocimiento, y van a llegar y se van a encontrar en el sistema, ¿no? Que hay personas con una autodeterminación que, bueno, mis respetos, ¿no? Y bueno, vimos 4 líderes que están en la explanada de enfermeras ilustres, y algo que les puedo decir es que seguramente tuvieron la autodeterminación de hacer las cosas, pero también se van a encontrar la otra parte, es una realidad, ¿no? Y bueno, pues yo estoy en mi zona de confort, yo hago lo que me enseñaron a hacer, no hago más allá de lo que tengo previsto, ¿no? También es una realidad, ¿no? Quien me diga que no, es una realidad. Entonces, jóvenes, aquí es importante saber que ustedes tienen que elegir un camino, y si realmente quieren ser enfermeras, enfermeros empoderados, ¿no? Proponiendo, impactando en la sociedad, impactando en la salud, se requiere esa autodeterminación es decir, hacer más allá y de accionar, es decir, ponerse en acción, ¿no? Es decir, el primer significado, lo quiero hacer, tengo las competencias, ahora lo voy a hacer. Esa es la autodeterminación. Y la última dimensión de este empoderamiento es el impacto, el grado en que una persona puede influir en los resultados estratégicos o administrativos u operativos en el trabajo. Esto es lo más enriquecedor. Si yo estoy convencido de querer ayudar, si tengo las competencias, si ya tuve la autodeterminación de hacerlo, ahora lo más bello de esta disciplina, es decir, lo logré. Logré que la persona no tuviera una complicación, logré que la persona saliera de ese proceso crítico, logré que la persona pudiera tener una mejor calidad de vida en
en un proceso de cuidados paliativos, logré que la persona pudiera tener un desenlace digno, logré satisfacer su necesidad de angustia, logré la disminución incluso de los costos tal vez con las actividades que realizó, ¿no? Entonces, veamos la importancia, vemos que es un proceso, el empoderamiento, reitero, no es algo que yo le transmita de una persona a otra, es un proceso y para ello hay que tener muy claro estas 4 dimensiones. Ahora, una vez que tenemos claro este proceso y cuáles son estas dimensiones, vamos a ver específicamente el empoderamiento en enfermería. Y vamos a ver que podemos considerarlo en tres niveles, ¿no? De acuerdo a estos autores que nos proponen que este empoderamiento puede tener un nivel individual, un nivel organizacional y un nivel social, los cuales obviamente interactúan para crear en la persona una percepción de empoderamiento. Vamos a ver los primeros 2, el individual y el organizacional. El empoderamiento individual se refiere a la potencia psicológica donde el profesional basa su empoderamiento en ese factor intrínseco, en ese ideal que comentamos en la primera dimensión del empoderamiento, ¿no? Tiene que ver la motivación, ¿no? Muy difícil pensar que alguien se puede empoderar si trae algún proceso crítico de desmotivación, de desaliento, incluso de algún problema mayor. Esto es importante, entonces la motivación, el significado de enfermería para uno mismo y la competencia obviamente están presentes en este empoderamiento individual. Por eso sí es importante siempre cuidarnos o fortalecer esa salud mental en nosotros mismos, porque estos aspectos de motivación y estos factores intrínsecos tienen que ver en el empoderamiento que vaya yo a tener o no de manera individual, ¿no? Obviamente también la competencia. Puedo tener toda la actitud, querer hacer las cosas, convencido de que quiero cuidar y ayudar a la persona. Sin embargo, la competencia no la tengo, ¿no? No desarrollé la habilidad, desconozco el conocimiento, no lo tengo. Entonces, ahí sí, estos 2 factores son importantísimos en este empoderamiento individual. Esto hay que tenerlo presente. Y también la autodeterminación y el impacto, ¿no? Y vemos en el siguiente aspecto el empoderamiento organizacional. Este se caracteriza por favorecer un ambiente de trabajo para fortalecer las prácticas. Es decir, este empoderamiento también se ve influenciado porque las organizaciones, la institución fortalezca con mejores prácticas, con mejora continua, teniendo y accesando a los recursos, tanto económicos, estructurales, materiales, y contar con el apoyo, la oportunidad y la información. Vean la importancia de este empoderamiento organizacional. Pueden ya seguramente ustedes palparlo, estudiantes, en esta Universidad Autónoma Metropolitana, donde a pesar de esto dan continuidad, se han adaptado a la enseñanza, ¿no? Es decir, le están buscando cómo darles recursos, en este caso académicos. Las instituciones de salud, ¿no? Hacen esfuerzos inmensos, a pesar muchas veces del déficit financiero o déficit de recursos materiales, pero hay organizaciones que hacen ese gran esfuerzo. ¿Para qué? Esto busca promover el empoderamiento, obviamente, de su personal y de su organización. Entonces vemos la importancia de interactuar estos 3, el empoderamiento individual, que depende mucho de mi persona, de mi motivación, de mis competencias, de mi autodeterminación, y el empoderamiento organizacional, que depende de las organizaciones cómo impulsan esto. Y el empoderamiento social, este empoderamiento que se caracteriza por la autonomía de los profesionales, la asignación de funciones correspondientes a la formación profesional y también tener esa ausencia de la perspectiva de la disciplina como dominante a costa de otras subordinadas, perdón. Entonces, aquí en esta incluso la quise separar, ¿no? Para que nos detuviéramos un poco precisamente en analizar ese empoderamiento de la enfermería, ya viéndolo en este macro, ¿no? En este macro del contexto social. Me regreso un poquito. La invitación a tener en cuenta que para que haya empoderamiento individual, ¿no? Se requiere
la actitud, la motivación, la autodeterminación y las competencias. Que las organizaciones sigan haciendo esfuerzos en también empoderar a sus profesionales. Pero este empoderamiento social en el macro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con enfermería, ¿no? Bueno, dice que se tiene que caracterizar por la autonomía de las profesiones. Yo creo que aquí estamos en un proceso de transición. Aún hay muchos esquemas en enfermería donde considero que la autonomía de profesionales es muy importante con relación al desempeño de su trabajo, pero todavía también hay sectores en los que se requiere favorecer y se le permita esa autonomía. Pero vamos a ver que también depende de cada uno, del aspecto individual, de no quedarme en mi zona de confort, de para no adquirir más responsabilidades, no moverme de ahí, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ¿se ha favorecido la autonomía en el contexto social de la enfermería? Sí, pero todavía nos falta seguir trabajando en esto. La asignación de funciones correspondientes a la formación profesional, bueno, pues efectivamente se ha buscado ir definiendo esto. Aún el sistema de salud no hace una clara diferenciación, ¿no?, entre el quehacer de un profesional de licenciatura o de una especialidad o de un nivel técnico. Si bien están definidos en la norma oficial 019, los alcances no necesariamente en el sistema de salud. Sin embargo, es importante que es una característica importante de mejorar y de fortalecer ese empoderamiento. Y la ausencia de la perspectiva de la disciplina como dominante, ¿no?, a costa de otras subordinadas. Creo que aquí es importante. Se ha trabajado mucho esto de que no somos el brazo derecho del médico. Vamos caminando al lado de la disciplina médica, una disciplina donde obviamente tiene una historia mucho más amplia y bueno, el trabajo que se ha hecho dentro de los sistemas de salud muchas veces se orienta a que pudiera considerarse como la disciplina dominante. Sin embargo, es necesario hacer esfuerzos en el sentido de que somos equipo, ¿no? No somos una subordinación, pero para esto es importante, otra vez repito, ¿no?, tener en cuenta ese empoderamiento individual y ese empoderamiento de las instituciones. Esto me lleva a que nos hagamos la pregunta, ¿qué hacer para empoderar a la enfermería mexicana? Y bueno, de acuerdo incluso con un modelo, este modelo de empoderamiento que propone Bennett en un artículo donde incluso nos dice qué aspectos tomar en cuenta para fortalecer este empoderamiento, ¿no? Y es establecer los aspectos que se pretenden fortalecer en el personal de enfermería en una institución o en alguna unidad o en alguna actividad. Primero necesitamos tener muy claro qué queremos fortalecer, ¿no? Es decir, fortalecer la participación de enfermería en una intervención clínica, ¿no? Dentro de la Comisión Permanente de Enfermería y un grupo en donde participa la UAM, estamos buscando el impulso del rol ampliado de enfermería y específicamente qué del rol ampliado de enfermería, pero además en el primer nivel de atención. Y además en el primer nivel de atención queremos fortalecer este rol de enfermería en el cuidado a la persona que tiene riesgos para desarrollar diabetes o a cuidar a las personas que ya tienen el diagnóstico. Entonces, hemos definido esto, tenemos claro que por la carga de esta enfermedad en nuestro país queremos abordar esto. Entonces es el primer paso, ¿no? Definir los objetivos específicos que se buscan para empoderar y favorecer el liderazgo de estas enfermeras y enfermeros en el primer nivel. Entonces después dice, ya que establecimos muy claro este objetivo, las actividades que se tienen que realizar, ¿no? Y nos propone este modelo un análisis del nivel de conocimiento sobre este procedimiento o sobre esta actuación y si se considera insuficiente es necesario generar las estrategias de capacitación. Bueno, decirles que en el ejemplo que les estoy poniendo en esta estrategia, pues es muy claro. Ha habido una falta de atención en la educación continua en el personal de salud del primer nivel.
es una realidad que se requiere fortalecer el conocimiento y sobre todo la expertise clínica de las y los enfermeros en el tema de diabetes en el primer nivel, y es así como estamos generando una estrategia de capacitación específica en este tema, ¿no? De diabetes, el abordaje de enfermería en el primer nivel de atención para ir llevando a fortalecer ese conocimiento. Claro que vamos a requerir la autodeterminación de las y los enfermeros, obviamente, y ese interés individual por participar. Y el siguiente aspecto es, se proporcionan esquemas de capacitación donde se involucra a todo el personal, esto es importante, promover después esas prácticas interprofesionales, porque bueno, además en el sistema no somos solos, lamentablemente en los últimos años nos formamos por separado, médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, activadores físicos, y no sumamos nuestros talentos y esfuerzos para el abordaje de todos los factores de riesgo que tienen las personas para desarrollar enfermedades, sobre todo crónicas. Entonces, esto requiere también el promover esas prácticas interprofesionales, definir qué funciones realiza cada quien, qué intervenciones, y obviamente una vez que ya también se definió eso, se observan los efectos y se generan estrategias nuevas, ¿no? Estos pasos muy generales, obviamente cada uno conlleva su complejidad, pero estos pasos son los que proponen en un modelo para el empoderamiento. Tener muy claro qué quiero hacer, hacia dónde, qué quiero lograr, ¿no? Hacer un análisis de ese conocimiento, hacer también un análisis de esa autodeterminación, ¿sí? Promover estrategias de capacitación si no se cuenta con el conocimiento suficiente, favorecer los esquemas, también favorecer los recursos, ¿sí? En este caso se enfatiza promover prácticas interprofesionales y entonces, claro que ir evaluando los resultados de la aplicación de este proceso de empoderamiento. Por eso reitero que es un proceso, ¿no? Que tiene que ir paso a paso, no es un aspecto lineal, sino tiene que ir incluso interrelacionándose estos aspectos. Entonces, los componentes de del empoderamiento son los siguientes, ¿no? Esquemas de reconocimiento, también se requieren estos componentes, esquemas de reconocimiento, más allá, con participación de actividades más allá del alcance actual de la práctica, acceso a información que le permita cumplir con sus expectativas del rol, y es precisamente un trabajo importante que se hace desde la comisión permanente, favorecer, ¿no? la mejor evidencia a través de documentos técnico-normativos, y comprender esta fuente adecuada para obtener la información correcta. Entonces, estos son componentes que favorecen conocimiento de las expectativas laborales y apoyo para cumplirlas, es decir, como organización, conocer cuáles son las expectativas, en este caso de estudiantes o del personal, y favorecer. Y la capacidad para obtener los recursos necesarios para realizar las tareas, que esto es indispensable, porque, bueno, ya pudimos tener esquemas de reconocimiento, tenemos la autodeterminación del personal, ya le hicimos llegar la información, pero si no se cuenta con los recursos necesarios, eso también no va a sumar a este proceso, ¿no? A partir de aquí les quiero compartir precisamente algunas barreras detectadas del empoderamiento en las instituciones, y esto fue un artículo específicamente realizado en una organización de salud, donde en este estudio fue sobre la temática aplicada a personal de enfermería de rango medio, donde se dieron a la tarea de evaluar, digamos así, o determinar el nivel de empoderamiento. Hicieron un estudio y se encontraron estas barreras que quiero compartir con ustedes para que se tengan en cuenta. Y la primera de ellas es la mitad del personal que se entrevistó, que se le aplicó esta encuesta y entrevista, fue la mitad del personal informó que su trabajo era desafiante. Es decir, esta variable nos dice, bueno, sí tienen retos, pero para la otra mitad no, para la otra mitad ya era parte de una rutina, ya no era desafiante, ¿no? Ya era un proceso, era una rutina, era una costumbre, digámoslo así, y este esquema es importante, ya vimos, por la autodeterminación de la persona misma. Aproximadamente la mitad, el 45%, informó que su trabajo les dio oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Es decir, las personas también esperan, ¿no?, que
la organización favorezca que se adquieran nuevas habilidades y conocimientos, nuevas destrezas, y que no se caiga en un aspecto rutinario. El porcentaje fue muy bajo. Menos de la mitad, el 41%, informó que en su trabajo utilizó todas sus habilidades. Es decir, no están logrando desarrollar su máximo potencial. Y eso es un tema importante porque vemos cómo la enfermería en este avance profesional, tenemos maestras, tenemos doctoras, tenemos con muchas especialidades y no necesariamente se están incorporando al sistema de salud con todo el potencial para que ya obtuvieron en esa profesionalización. Entonces, en este estudio también, este es un estudio en una institución de Estados Unidos, en California, y vemos que efectivamente también ahí se siente, digamos, subutilizado el personal, y esto obviamente no es una barrera para ese empoderamiento. Y menos del 49% de los participantes informaron que tenían suficiente acceso a la información de la alta dirección sobre el estado del hospital, ¿no? También ahí hay que mejorar siempre esa comunicación con todo el personal cuando hablamos de los hospitales, involucrarlos a todos, tener en cuenta, transmitir los valores de la institución, los objetivos de liderazgo, porque si no todas estas se vuelven barreras precisamente para el empoderamiento, en este caso de enfermería. El 38%, muy bajo también, informó haber recibido reconocimiento sobre las cosas bien hechas. Esto es una cultura, ¿no?, que tenemos que fomentar, reconocer cuando se hacen bien las cosas. Muchas veces pensamos que nos pagan por eso, sí, pero no está de más nunca ese reconocimiento por las cosas que se hacen bien. El 52% informó haber recibido comentarios específicos sobre las cosas que podrían mejorar, es decir, solo la mitad recibió retroalimentación. No regaño, es muy distinto, sino una retroalimentación respetuosa, cordial y armónica sobre qué podía mejorar, ¿no? El 57% informó haber recibido sugerencias útiles o consejos para resolver sus problemas, ¿no? También bajo este aspecto, otra barrera que se identifica. El porcentaje de encuestados de 38 a 57% informó que carecían de acceso al apoyo que necesitaban para hacer su trabajo. También un número del 36 a 38% informaron que carecían de recursos para cumplir con los requisitos de su trabajo, y solo el 36% informó que había ayuda temporal disponible cuando necesitaba. Estas diapositivas tienen por objeto identificar cuáles son las barreras precisamente para saltar esas barreras y favorecer el empoderamiento, ¿no? Es decir, reconocer al personal, favorecerlo, apoyarlo, retroalimentación objetiva y respetuosa, ¿no?, que tengan los recursos, que se sientan apoyados. Entonces, esa falta de apoyo, de información y los recursos para realizar su trabajo son de las principales barreras detectadas en este estudio. La cantidad de apoyo organizacional percibido también, ¿no? Es importante que se mejore esa percepción. Y en este estudio en particular, que también fue aplicado prioritariamente un número de encuestas a mandos intermedios, percibían una falta de apoyo de la organización, ¿no? Entonces, por eso retomamos estas dimensiones del empoderamiento, donde es a manera individual, a manera organizacional y también a manera social, ¿no? Como conclusiones de este análisis que me han permitido compartir con ustedes, y que les invito a revisar estos artículos muy interesantes, es el empoderamiento en enfermería es un proceso, ¿sí? No es algo que yo le pueda dar a una persona, es un proceso que requiere compromiso, requiere un compromiso individual, requiere un compromiso de las instituciones, en este caso hablamos de las unidades médicas, ¿no?, y que juntos seguramente seguiremos luchando por un empoderamiento del nivel social de la enfermería. Que el empoderamiento se logra cuando existe autodeterminación, compromiso y competencias de todo el personal de enfermería. Y este empoderamiento se puede lograr con esquemas de reconocimiento, de capacitación, con programas de mejora continua y con una fuerte motivación para la innovación. El empoderamiento se trata el empoderamiento trata asimismo de desarrollar estrategias de autoeficacia y
y de fortalecimiento personal. Eso no lo dejen de lado, ¿no? Es importante. El empoderamiento y liderazgo se relacionan fuertemente, es decir, el empoderamiento debe fortalecer las habilidades para motivar, para capacitar y reconocer al personal. El empoderamiento asimismo desde un nivel macro se refiere a la ampliación de funciones, de conocimientos y de competencias. Y el empoderamiento no es un bien que se pueda adquirir y por tanto no puede ser dado de una persona a otra. Ya vimos, es un proceso. Y les decía que se quedaran con esta imagen, ¿no? Porque quisiera resaltar algunos aspectos de autodeterminación, de conocimiento, de liderazgo y de gestión de estas 4 enfermeras que se encuentran en la explanada de Enfermeras Ilustres, donde la primera de ellas, María Guadalupe Cerizola Salcido, fue fundadora de los servicios de enfermería de una gran institución, del Instituto Nacional de Cardiología, pero además tuvo esfuerzos conjuntos para fortalecer la enfermería más allá de su institución, incluso fue fundadora del Colegio Nacional de Enfermeras, con grandes aportaciones y donde claramente se tuvo la determinación y la convicción y los ideales para fortalecer a la enfermería en ese momento de la historia, ¿no? La maestra Graciela Arroyo de Cordero, donde vimos, me tocó ser testigo de su trayectoria en la formación académica de los alumnos, en el impulso a las instituciones, no solo de educación, sino de salud, y donde además con esa autodeterminación se incorporó a la Secretaría de Salud para restablecer y reincorporar la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que después ahora es Comisión Permanente de Enfermería, donde tuvo ese liderazgo y esa visión para fortalecer a la enfermería, para empoderarla, ¿no? Y para trabajar en varios proyectos del desarrollo profesional. De María Suárez Vázquez, con quien tuve la fortuna de avanzar en el trabajo, 5 años codo a codo con ella, y en donde resalto a esa autodeterminación en el conocimiento de la enfermería, en impulsarla, pero además en impregnar el humanismo en el cuidado de enfermería, no solo la ciencia, sino el humanismo. Y María Elena Maza Brito, recientemente incorporada con esa autodeterminación, ella es egresada de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología, pero tuvo la autodeterminación de crear la Escuela de Enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde forman enfermeras de alta especialidad para su incorporación a todas estas especialidades de atención que ofrece el instituto. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estos aspectos del empoderamiento y estos aspectos de la enfermería. Enhorabuena y que continúe el éxito académico de este congreso. Muchas gracias. Maestra Claudia Leija, le agradecemos muchísimo su excelente participación, el compartir su gran conocimiento con toda nuestra comunidad, y si me lo permite, pasaremos a la parte de preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos la realiza Lisi López y nos comenta: ¿considera que la práctica de lectura y escritura disciplinar tiene que ver con el empoderamiento de la profesión? Sin duda, maestro, como lo vimos, un componente fundamental del empoderamiento es el conocimiento, ¿no? Y esto, precisamente la escritura, la lectura, aumenta nuestro vocabulario, aumenta nuestra visión, aumenta nuestra interacción con las personas, nos permite, si la lectura está orientada, si los procesos los procesos de redacción están orientados también a entender a las personas, podemos interactuar mejor incluso con los pacientes. Nuestra interacción con las personas es fundamental, que además tenemos una diversidad cultural en México impresionante y no es lo mismo comunicarse con una persona del norte del país que del sur del país, ¿no? Las culturas, los mecanismos de comunicación son distintos, entonces esto es indispensable, no solo centrarnos en nuestro aspecto disciplinar, sino también en los procesos incluso de lectura de la interculturalidad en nuestro y en otros países, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, Alejandro pregunta:
¿Qué opinión tiene o qué nos podría comentar a quienes, antes del empoderamiento tradicional enfocado en la parte asistencial, podemos tener el interés pleno por empoderarnos en investigación? Bueno, yo creo que además de ese aspecto que me he referido mucho en esta plática, ese empoderamiento en el ámbito institucional, que tiene que ir de la mano con este empoderamiento en la generación del conocimiento, ¿no? Es importantísimo, sabemos que a veces nos absorbe mucho el aspecto asistencial, sin embargo, no puede dejarse de lado, tiene que ir el aspecto de generar ese conocimiento y sobre todo en los últimos años ese conocimiento orientado a nuestra práctica, ¿no? Específicamente a fortalecer, hacernos la pregunta de lo que estoy investigando, lo que quiero investigar, realmente está contribuyendo a mejorar mi práctica disciplinar. Esto es la reflexión, la pregunta que debemos de hacernos, y sin duda es importantísimo también ese empoderamiento en ese ámbito, que no van separados, ¿no? Muchas veces se separa, obviamente, por las actividades, sin embargo, es un proceso conjunto. Gracias, maestra. Otra pregunta la realiza Estela y dice, ¿qué hacer cuando, aunque el personal sea motivado, no quiera o no vea necesario empoderarse o salir de su zona de confort? Se tiene que analizar más allá, ¿no? Las personas, digo, de entrada, quienes están al frente de grupos, como son las jefes de servicio, como son las supervisoras, siempre he dicho que tienen un trabajo muy, muy complicado, ¿no? Primero, porque es entender y comprender a cada una de su personal, ¿no? Además de responder a los pacientes, además de interactuar con las otras disciplinas en el hospital y además de atender un sinfín de aspectos administrativos. Entonces, yo creo que los esfuerzos pudieran estarse solo orientando en un aspecto sin investigar de fondo qué está ocurriendo, ¿no? Sin investigar también de fondo si se está teniendo el apoyo organizacional para ese empoderamiento y para esa motivación, ¿no? O si realmente se están analizando lo que está generando esa desmotivación de su personal. A lo mejor tal vez hay que regresar al origen. Estamos pensando que la motivación es por falta de capacitación. No necesariamente, a lo mejor la falta de motivación radica en que está teniendo un problema de tipo de horario laboral o problemas personales, muchos de estos aspectos. No dejemos de lado que el componente de ser mayoritariamente mujeres, ¿no? En enfermería, y que además cumplimos con otros roles de madre, hija, hermana, y de atender la salud de las personas, porque se recarga mucho en las y los enfermeros la salud familiar, pues puede hacer otros componentes. Entonces mi sugerencia muy precisa es regresar al origen, volver a analizar, ¿no? Esa falta de desmotivación y tal vez lo que se está haciendo como queriendo motivar, pues no está dando el resultado porque el origen es otro, ¿no? Entonces creo que aquí no hay que desistir, ¿no? Aquí definitivamente creo que es un proceso de perseverancia, porque el estar al frente de grupos es una gran tarea, una gran labor, pero también una gran contribución, de verdad una gran contribución que a veces no se palpa o no se reconoce, pero el trabajo de las personas que están al frente de grupos, como jefes de servicio, como docentes, como maestros, como coordinadores de grupo, ese trabajo es fundamental. En el caso de las instituciones de salud se ha demostrado para mejorar la calidad y seguridad de la atención, ¿no? Claro. Y nuestra última pregunta hacia usted sería, ¿qué falta en las políticas públicas para empoderarnos como enfermeras en la salud pública? Pregunta Rocío. Sí, una pregunta muy, muy interesante, y les quiero compartir que ayer tuve la maravillosa experiencia de participar en el Colegio Nacional, donde el exministro o ministro en retiro, así se denomina, José Ramón Cosío, nos llevaba a la reflexión precisamente de esta pregunta: ¿qué nos estaba faltando? Si la normatividad que tenemos actualmente es suficiente. No es suficiente, tenemos que transitar a mejorar la reglamentación, la normatividad para fortalecer ese quehacer de enfermería, sobre todo ayer que decíamos, ese rol ampliado, nos falta si bien se han avanzado en reconocimiento, se requiere un mayor reconocimiento, se requiere un mayor número de enfermeras, es decir, más recursos
además del reconocimiento, más recurso, ¿no? Eso nos queda muy claro, mejorar la condición laboral que va implícita en el reconocimiento y también favorecer la normatividad y la reglamentación de nuestro quehacer en el país. Hay que seguir trabajando en eso. Entonces, considero estos, por lo menos estos tres aspectos, el abordaje principal para seguir mejorando desde el ámbito social, aquí sí me refiero al macro, ese empoderamiento de enfermería. Maestra Claudia Aleja, le agradecemos muchísimo su participación. A nombre de nuestro coordinador, de nuestras autoridades de la universidad, en verdad que agradecemos muchísimo el hecho de que haya compartido todos sus conocimientos con nuestra comunidad y con todo el público que está interesado en esta temática. Le agradecemos muchísimo, le haremos llegar su constancia y excelente día tenga. Muchísimas gracias y reitero, enhorabuena y éxito académico de este evento. Gracias. Muchas gracias.